buenas tardes. Les damos la bienvenida a todas y todos los que hoy nos están acompañando en este seminario online titulado Nuevas necesidades de formación docente a partir de la crisis. Esta actividad se enmarca dentro de un ciclo de 4 webinars que hemos denominado Educación en Pandemia, Desafíos para América Latina, y que han sido organizados por la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ACSI. Estos 4 seminarios tienen como objetivo reflexionar sobre los principales aprendizajes obtenidos este tiempo y proyectarlos para repensar la educación que es más relevante y necesaria para responder a los desafíos de estos tiempos. Quiero saludar muy especialmente a la vicerrectora de Asuntos Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señora Lilian Ferrer, al consejero subdirector de la Dirección de Integración Regional Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Juan Carlos Salazar, a la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, señora Lorena Medina, y al jefe del Departamento de Formación y Becas de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ACSI, señor Pablo García. Saludamos también a otras autoridades del sistema educativo, académicos, estudiantes y a nuestros panelistas invitados. Nuestra actividad está siendo transmitida por el canal de YouTube de la Universidad Católica y traducida simultáneamente del idioma español al portugués. Además, contamos con la colaboración de nuestro intérprete de lengua de señas, a quien le agradecemos su participación. Saludamos a todas y todos los que hoy están conectados a través del canal de YouTube y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Para dar inicio a este seminario, quiero dejar con ustedes a la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, señora Lorena Medina. Bienvenida, decana. Muchas gracias, Erika. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero saludar a todos quienes están conectados hoy día para participar de esta primera sesión de una serie de seminarios, ¿cierto?, dedicados a hablar de temas relevantes para el campo educacional en este tiempo de pandemia, aunque también desde una mirada proyectiva y esperanzada sobre el futuro. Quisiera saludar especialmente a todas las autoridades que nos acompañan, a nuestra vicerrectora Lilian Ferrer, al señor Juan Carlos Salazar, al señor Pablo García, y también quisiera saludar a nuestros panelistas invitados de hoy, el vicerrector de la Universidad Católica del Uruguay, Marcos Arazola, a nuestra vicedecana Pilar Cox, a la directora de pregrado de nuestra facultad, Magdalena Miller, a Ernesto Treviño, director del Centro para la Transformación Educativa de nuestra facultad, y a Pablo Catipillán, futuro profesor de Educación Básica de nuestra facultad. A todos ellos muy bienvenidos y muy bienvenidos a todos ustedes. Y también quisiera decir que iniciamos esta primera sesión de Educación en Pandemia, Desafíos para América Latina, con una serie que nos permite dialogar acerca de lo que estamos experimentando en el campo educativo de la región, con una mirada común. Sin duda, como países latinoamericanos, compartimos problemáticas y desafíos comunes, y es hora de que las redes internacionales, las comunidades de aprendizaje, se hagan realidad en la región. Creemos que es importante que se fortalezcan más allá de las fronteras nacionales para colaborar en propuestas y miradas que nos permitan superar los grandes desafíos que tenemos de manera más colaborativa y unida. Tenemos, y lo sabemos, sistemas bastante desiguales, brechas socioeconómicas y digitales, problemas de conectividad a la base de esos desafíos en este tiempo de pandemia. La sesión de hoy, y que encabeza esta serie, está dedicada justamente a estas nuevas necesidades de formación docente que la pandemia ha dejado en evidencia. Necesitamos una formación docente que más que nunca sea una formación a lo largo de toda la vida, una formación que nos permita seguir aprendiendo de por vida y también al interior de unas organizaciones que también tienen que ser sujetos de aprendizaje. Organización de las escuelas, de los territorios, profesionales de la educación desplegando sus aportes de manera más efectiva en este tiempo. Sabemos el esfuerzo que muchos profesores y profesoras en Latinoamérica han hecho en este tiempo de pandemia para poder seguir comunicándose con sus estudiantes. Desplegando esos aportes, articulando sistemas educativos con otros sistemas como el de salud, para generar justamente un enfoque intersectorial.
Las escuelas deben avanzar hacia convertirse en organizaciones que aprenden y crean conocimiento. Los buenos ejemplos así lo muestran. Pero no solo las escuelas, también la política pública y también las organizaciones. De manera que uno de los principales aprendizajes que tengamos de este tiempo sea que tenemos que ser instituciones y una sociedad que aprende día a día. No quiero terminar mis palabras sin agradecer a ACSID por habernos dado esta oportunidad como universidad y como Facultad de Educación de poder coordinar una serie de webinars que puedan, esperamos, ser un aporte para el trabajo que todos los países latinoamericanos estamos haciendo. Y quedamos abiertos a ir construyendo esas redes poco a poco. Muy buenas tardes, que tengan un muy buen seminario y ojalá podamos participar muy activamente. Muchas gracias. Muchas gracias, decana, por sus palabras. Continuando con esta ceremonia, quiero invitar al jefe del Departamento de Formación y Becas de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo ACSID, señor Pablo García. Bienvenido, don Pablo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto de saludarlos en nombre de nuestra directora ejecutiva subrogante, María Soledad Lucero. Estamos muy contentos de poder realizar esta tremenda iniciativa. Digo tremenda porque en las condiciones en las cuales nos hemos tenido que desempeñar hoy en día todos los países, producto de la pandemia, es que además, en conjunto con la Dirección de Integración Regional Multilateral de la Cancillería chilena, quien representa en este momento Juan Carlos Salazar, a quien le doy un abrazo gigante a la distancia, también a través de la Pontificia Universidad Católica de Chile, una de nuestras universidades más importantes del país, a través de Lilian Ferrer, su vicerrectora, también les envío un cordial saludo y agradecimientos, porque al fin y al cabo, estos esfuerzos que hemos intentado levantar y realizar entre todos están íntimamente ligados con los esfuerzos que imponen. Dentro de sus principios básicos está la solidaridad. Y entendemos que en estos momentos estamos todos los países siendo afectados por una pandemia terrible a nivel mundial. Estamos siendo todos en las mismas condiciones afectados y por lo tanto lo que nos queda es unirnos entre todos y poder llevar adelante todo esfuerzo y toda acción que nos permita sobrellevar no solo la pandemia, sino que también lo que viene post pandemia, con los efectos económicos, efectos sociales, educativos. Y hoy día nos hemos reunido en este webinar tan relevante para poder levantar un ámbito tan importante como el de la salud, también a través de la educación. Por lo tanto, estamos sumamente orgullosos de que ya tenemos muchos conectados en este webinar. Por favor, que sea de mucha utilidad. Y esta Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo estará siempre atenta a poder desarrollar esta iniciativa en conjunto con socios chilenos como las universidades, como la Pontificia Universidad Católica, del cual nos sentimos tremendamente orgullosos de poder colaborar con un grano de arena para poder avanzar positivamente en minimizar los efectos que tiene esta pandemia. Así que muchas gracias, felicitaciones nuevamente y adelante con el curso. Muchas gracias, don Pablo, por sus palabras. Para continuar, dejo con ustedes a la vicerrectora de Asuntos Internacionales de la Universidad Católica, señora Lilian Ferrer. Bienvenida, vicerrectora. Muchas gracias, Erika. Muy buenas tardes, señor Juan Carlos Salazar, consejero subdirector de la Dirección de Integración Regional Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, señora Lorena Medina, decana de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señor Pablo García, jefe del Departamento de Formación y Becas de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ACSID, autoridades de educación, panelistas, académicos, estudiantes. La verdad es que los saludo a todos esta tarde con mucha alegría. Ver concretarse hoy la primera sesión de webinars enfocados en las necesidades emergentes de formación docente en el contexto de esta pandemia realmente me llena de orgullo. Abordajes sistémicos
y con miradas que van más allá de la atención directa de pacientes, creo que es justamente lo que nos va a permitir salir adelante como sociedad. Estamos en un momento crítico, lo dijo la decana Medina, lo dijo Pablo. Necesitamos de alguna manera fortalecernos, salir adelante, necesitamos construir un tejido social. ¿Y qué más relevante que poder hacerlo a través de fortalecer la educación? Fortalecer la educación a través de una mirada que, como guían estos 4 webinars, ¿no es cierto?, el considerar que esta pandemia ha desafiado los supuestos y paradigmas que nos han organizado como sistema educativo desde hace siglos, y que necesitamos comenzar a reflexionar acerca de cómo generamos estos aprendizajes en la formación inicial de profesores, pero también en acompañar y dar educación continua a aquellos profesores que ya están trabajando, que ya fueron formados y que hoy día necesitan tener miradas distintas. Agradezco profundamente a la decana de la facultad, quien en el momento que surgió esta posibilidad dijo: adelante, nuestra facultad está comprometida no solo con Chile, sino que con toda la región. Agradezco a ACSID por siempre estarnos acompañando en iniciativas que tengan que ver con fortalecer no solo a la sociedad chilena, sino que a la sociedad internacional. Y, por supuesto, a esta dupla, ¿no es cierto?, Facultad de Educación, ACSID, por liderar esta iniciativa y asumir el desafío de mejorar la educación en la región en un tiempo que realmente es de crisis y nos enfrenta a múltiples desafíos. Así es que, insisto, con mucha alegría los saludo a todos y mucho éxito en esta serie de seminarios. Muchas gracias, vicerrectora, por sus palabras. Para finalizar con nuestros saludos de bienvenida y en representación de la Cancillería chilena, dejo con ustedes al consejero subdirector de la Dirección de Integración Regional Multilateral, señor Juan Carlos Salazar. Bienvenido, Juan Carlos. Al parecer tenemos algún problema de audio. Ahora, no sé si... Ahora sí. Ya, gracias, don Juan Carlos. Muy amable. Gracias. Estaba, digamos, saludando a la vicerrectora de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica, a la decana de la Facultad de Educación, señora Lorena Medina, al señor Pablo García, que es el jefe del Departamento de Becas, a los distinguidos panelistas, a los invitados, a los participantes, y manifestándoles que es para mí un gran honor, a nombre del Ministerio de Relaciones Exteriores, darles un saludo y en representación también del Coordinador Nacional de Chile ante Prosur, el embajador José Miguel Capdevila. A todos ustedes un gran saludo y manifestarles que Chile está ejerciendo la presidencia pro tempore de este foro de cooperación, que es un foro que surgió el año 2019 en una reunión de presidentes sudamericanos el 22 de marzo del año pasado. Este foro generó una coordinación, una cooperación en el trabajo de los ministerios sectoriales, en las áreas de energía, en las áreas de salud, infraestructura, defensa, seguridad y gestión de riesgos. Y así estaba funcionando todo el año pasado, haciendo sus planes, sus perspectivas para el año 2020, cuando irrumpe con sorpresa y de imprevisto esta pandemia del COVID-19, y por lo tanto los países que estaban formando parte de este nuevo foro, que son Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, además de Bolivia como país observador y Uruguay como país invitado, rápidamente debieron reaccionar, y los presidentes entonces cambiaron la prioridad para enfrentar con todos los elementos que era posible
aunar las voluntades políticas para enfrentar la contingencia de la pandemia, para actuar entonces, hacer que Prosur actuara como una plataforma de cooperación política para esta emergencia. Y los planes entonces normales se transformaron en planes de contingencia contra el COVID para morigerar los efectos sociales, los efectos humanos y de salud pública en nuestros países. Y actualmente están funcionando 4 mesas de ad hoc para enfrentar el COVID en forma conjunta en los países de Prosur. Hay una mesa de epidemiología y datos, una mesa de compras conjuntas, una mesa sobre financiamiento internacional, una mesa de tránsito de bienes y una mesa también sobre tránsito de personas, con el objetivo de tomar medidas conjuntas para que el retorno a la normalidad en algún momento pueda ser en forma ordenada y en forma coordinada entre los países de Prosur. Producto de esta pandemia, la Cancillería, junto con distintas organizaciones nacionales, ha estado liderando medidas para poder entonces ayudar a coordinar las acciones. Una de ellas es la que en forma espontánea y oportuna surgió de ACCED, de generar hace unos meses un programa de becas para los países miembros de Prosur, en conjunto con las agencias de cooperación internacional, ofrecieron unos programas de becas, de formación a personal de salud que está en primera línea en el enfrentamiento de la pandemia que nos afecta. Esto ha sido, digamos, realmente muy especial, muy loable, y ahora nuevamente hay otra iniciativa que también cuenta con el patrocinio de la Universidad Católica, como en el programa de becas, ahora de la Facultad de Educación, para poder entonces referirse a una formación, a los desafíos que significa la formación docente al personal de salud. Ese personal de salud que es el que está en la defensa de la vida de cada una de las personas, en la defensa de la salud pública también en cada uno de sus países. Por lo tanto, es para nosotros un orgullo que sea la Agencia de Cooperación de Chile, que la Universidad Pontificia Católica de Chile también sea los que están gestionando y liderando en este momento esta iniciativa. Y les deseamos a todos ustedes mucho éxito y nuestro agradecimiento por el compromiso de formación que ustedes están teniendo con la vida, con las personas y los ciudadanos de nuestros países. Muchas gracias. Agradecemos al señor Juan Carlos Salazar por sus palabras. Antes de continuar, les comentamos que los 15 minutos finales de nuestro seminario los dejaremos para responder a sus preguntas y comentarios, las que pueden ser formuladas a través del canal de YouTube de la Universidad Católica. Ahora, y para presentarnos a nuestro panel de invitados y comenzar con las diferentes exposiciones, dejo con ustedes a la profesora y vicedecana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, señora Pilar Cox. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias, Erika. Es un honor, la verdad, que conducir y moderar este primer panel de esta serie de webinars, y en un contexto que nos ha desafiado a todos. Esta pandemia del COVID-19 ha traído consigo un conjunto de desafíos para la enseñanza que han comprometido fuertemente a las y los docentes. Ha sido un periodo de altísima demanda, tanto en lo profesional como en lo personal, para todas y todos los que estamos involucrados en la educación. Docentes en ejercicio, directivos, profesoras y profesores en formación, formadoras y formadores que participamos de la formación inicial docente, familias, apoderados y por supuesto también para las y los estudiantes. La formación inicial docente se ha visto enfrentada a buscar modos de mantener los programas de formación con las adaptaciones necesarias para ofrecer clases seguras sin perder los elementos y experiencias claves para el futuro desempeño profesional. Además, los docentes que ya están en el sistema escolar debieron enfrentar un entorno educativo inédito para la región, lo que ha requerido innovaciones pedagógicas que han cambiado la forma de enseñar, y además las instituciones escolares se han visto desafiadas en el liderazgo directivo y las necesidades de este mismo frente a la pandemia y el eventual retorno a la escuela. Pero también este ha sido un gran espacio de aprendizaje, de romper límites que no imaginamos, de desarrollar nuevas habilidades que identifican aquello que es central y distinguirlo de lo accesorio, y de jugarnos por encontrar caminos para lograr eso esencial que para nuestros niños, niñas y jóvenes
es clave para avanzar en sus aprendizajes desde una perspectiva integral. Sin duda, este periodo nos hará salir diferentes, como personas, como profesionales, como sistema, en cada uno de nuestros países y en la región completa. Y es fundamental reflexionar sobre de qué modo estas nuevas formas de hacer, estas nuevas dinámicas, se proyectan y enriquecen nuestra labor en el mediano y en el largo plazo, y cuáles son las nuevas necesidades de formación para nuestros programas iniciales y de formación continua. En fin, para todas las propuestas de desarrollo profesional que requeriremos en adelante. El objetivo entonces de este webinar es discutir para aportar cómo enfrentar la formación docente inicial y continua, sus focos problemáticos y transversales en Latinoamérica, en tiempos de crisis sanitaria, y compartir propuestas y buenas prácticas con miras al abordaje concreto de las políticas públicas en educación y prácticas pedagógicas en los sistemas educativos latinoamericanos. Hoy tenemos el placer de contar con un panel diverso, que sin duda nos aportará en esta reflexión y nos permitirá compartir y proyectar estas experiencias y conocimientos levantados en pandemia. En primer lugar, tenemos a Magdalena Miller, directora de pregrado de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que se referirá a la formación inicial docente y a los desafíos en la pandemia. Luego tendremos a Pablo Catepillán, estudiante de Pedagogía General Básica, que nos dará también la perspectiva de los estudiantes de la formación inicial que han estado participando de este proceso de aprendizaje. Luego, Ernesto Treviño, director del Centro UC para la Transformación Educativa de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se referirá a la formación continua de docentes y las necesidades que han surgido en pandemia. Y finalmente, Marco Sarasola, vicerrector de programas académicos de la Universidad Católica de Uruguay, nos planteará los desafíos desde la dirección y el liderazgo escolar. Cada uno de ellos tendrá 10 minutos para exponer su perspectiva y luego tendremos tiempo para responder a sus preguntas, ya sea a personas específicas o al panel completo. Como decía Erika antes, les pedimos que las hagan por el chat de YouTube para luego poder planteárselas al panel. En primer lugar, entonces, dejo con ustedes a Magdalena Miller, directora de pregrado de la Facultad de Educación, que nos comentará y se referirá a la formación inicial docente y los desafíos de la pandemia. Adelante, Magdalena. Muchas gracias, Pilar. Gracias por la oportunidad de compartir este espacio, abrir las fronteras para reflexionar juntos en torno a lo que ha sido los principales desafíos en la formación inicial docente no solo en Chile, sino que también en Latinoamérica. En estos 10 minutos les voy a compartir principalmente la reflexión a partir de dos marcos que nos permiten encuadrar las ideas y la reflexión y también levantar sus preguntas. Por una parte, me gustaría compartir ideas acerca de lo que aquí en la Universidad Católica y en la formación inicial docente se entiende por formación basada en la práctica y los desafíos que eso tiene en un contexto donde no hay presencialidad en las escuelas. Usar el marco también del triángulo pedagógico para entender también los desafíos y transformaciones que ha significado enfrentar esta pandemia y cómo mantener el núcleo y adaptar ciertas prácticas y ciertas interacciones que se ven afectadas por el ambiente para llegar a los desafíos que esto plantea para la formación inicial en este marco. Entonces, partiendo por la formación basada en la práctica, compartir que en la Universidad Católica, cuando entendemos un currículum basado en la práctica, estamos pensando en que los estudiantes o profesores en formación, educadores en formación, se van aproximando a la práctica en distintos niveles de autenticidad. Entonces, de acuerdo al marco planteado por Pam Grossman, en ese tiempo de la Universidad de Stanford y actualmente de la Universidad de Pensilvania, hace una sistematización muy interesante del aprendizaje profesional como una aproximación paulatina de experiencias menos auténticas y complejas a experiencias más auténticas y complejas. Esto hay profesiones que lo tienen bien estructurado, como las carreras de la salud, y la propuesta de Pam Grossman es poder estructurar este tipo de experiencia también en la formación inicial docente. Entonces, cuando pensamos en esto de que tenemos experiencias menos auténticas, sin embargo,
todas son aproximaciones a la práctica, todas están contribuyendo a la formación de desempeños específicos en nuestros profesores, de la reflexión acerca de su quehacer y de sus decisiones pedagógicas. Entendemos que estudiar casos, analizar videos, transcripciones, involucrarse en juegos de rol y hacer simulaciones, generar componentes específicos de práctica como levantar preguntas para generar discusión entre estudiantes, seleccionar representaciones para explicar algún contenido, simular, involucrarse en conversaciones que contribuyan al desarrollo socioemocional de los estudiantes, son componentes específicos que anteceden al actuar la práctica con apoyo y hasta llegar a la experiencia más auténtica de la experiencia en sala de clase. ¿Por qué relevo este marco? Porque en el fondo al basarnos en esta progresión, la pandemia sí nos puso el desafío de no contar con escuelas, con actividades presenciales, lo que en primer lugar nos llevó a robustecer todo lo que sostiene esta experiencia auténtica y que precede a la experiencia auténtica antes en cada uno de los cursos. Entonces, las experiencias de práctica no solo se refieren a lo que sucede en la escuela, sino también cómo robustecer dentro de la formación de los estudiantes todo aquello que prepara y antecede a esta experiencia más auténtica. Entonces, cómo a través de no contar con experiencias directas podemos generar más experiencias de práctica dentro de la universidad con el fin de robustecer la preparación para la experiencia más auténtica. Sin embargo, al llegar a la experiencia más auténtica y no contar con las escuelas, nuestra primera pregunta fue, claro, ¿cómo lo hacemos? Y que nos tiene bien desafiados, ¿cómo lo hacemos si no tiene experiencia práctica en contextos reales? ¿Cómo vamos a hacer para poder egresar estudiantes que no tienen esa posibilidad, siendo que es el lugar donde aprenden conocimientos y experiencias que son irreemplazables para su formación? Entonces, quería compartirles que ahí en el trabajo conjunto y en equipo transformamos esa pregunta a la pregunta acerca de cómo lo hacemos para que puedan tener experiencia práctica en el contexto actual. ¿Por qué el contexto actual no va a ser real y auténtico? Si es un contexto que ahora nos está desafiando de esta manera y que todos los profesores y todos los actores de los sistemas educacionales están teniendo que enfrentar, ¿por qué eso no va a ser real? Esa es la experiencia real de ahora y enfocarnos en cómo íbamos a aprovechar esas circunstancias para desarrollar habilidades y conocimientos que estaban quedando menos abordados en la formación inicial docente. Entonces, reconocer que esta visión de la restricción y de la carencia pasamos a pensar en, bueno, estas son experiencias auténticas que se están llevando a cabo en las escuelas, si bien no tienen presencialidad, no han parado, siguen funcionando, todos los actores se siguen esforzando por lograr aprendizaje en los niños, niñas y jóvenes. Por lo tanto, el desafío es cómo lograr que nuestros estudiantes, sin saber nosotros como académicos tampoco cómo enfrentarlo, que lo que cambia la relación siempre nosotros teniendo ciertas certezas que ahora no tenemos, hace una relación mucho más simétrica y de aprendizaje en conjunto con los estudiantes para abordar experiencias de enseñanza sincrónicas y asincrónicas. Y es así como desde los equipos del sistema de práctica, las coordinaciones establecieron relaciones con los centros de prácticas que están teniendo experiencias sincrónicas y asincrónicas. Y en ese contexto, otro marco que ha sido muy importante y que sirve para el análisis de los desafíos es que la idea de mantener el foco en lo nuclear. Y ahí Cohen, Raudenbusch y Boll ya en el 2003 nos presentaban una figura que entiende la enseñanza y el aprendizaje como interacciones entre estos tres elementos, lo que llamaron el triángulo pedagógico, que es un profesor o profesora que se relaciona con estudiantes en función de contenidos particulares, entendiendo como contenidos ampliamente se refiere el paper también el desarrollo de habilidades, de objetivos transversales, todo aquello que se constituye en el foco de la interacción entre el profesor y el estudiante. Por otra parte, también hay elementos entre los estudiantes que son relevantes al generar participación y mayor protagonismo
en las interacciones de sala de clase. Y todo esto sostenido en ambientes que contienen este aprendizaje. ¿Por qué me refiero a este foco en lo nuclear? También lo mencionó como núcleo pedagógico Elmont más tarde, en 2007, a propósito de sus estudios en políticas públicas, porque esto, si bien se ha transformado, sirve para no perder el foco en lo que parece realmente importante desarrollar en nuestros profesores y educadoras en formación. Sin embargo, requiere ciertos ajustes y adaptaciones a propósito de los desafíos que nos toca enfrentar en esta pandemia. Mirando las adaptaciones, fundamentalmente para poner con nuestros estudiantes el foco, con nuestros profesores en formación, en realidad en los estudiantes, no es solo un cambio de forma de desplazarlos de un vértice a otro, sino que realmente se constituyan en el centro de nuestro quehacer. Los estudiantes y sus características, su nivel de conectividad, nos tiene especialmente preocupados los niveles de deserción, preocupar de mantenerse y cómo nuestros estudiantes pueden desarrollar recursos para mantener el contacto con los estudiantes de tal manera de estar preocupados de sus necesidades socioemocionales. Las interacciones entre estudiantes, dependiendo de las etapas de desarrollo en que los niños no vayan a la escuela, los priva de relaciones que son muy importantes en el desarrollo de sus conductas prosociales y de convivencia. ¿Cómo vamos a hacer para suplir y en cierta forma generar las condiciones para que el estudiante tenga relaciones con otros estudiantes? Ese foco de reflexión resulta indispensable en este nuevo ambiente. Y como vemos, no es tan distinto a las preocupaciones que teníamos previamente. Sin embargo, cobra un énfasis muy especial pensando específicamente en aquellos estudiantes que quedan descolgados del sistema y sufren el riesgo de deserción escolar, algo que nos ha costado tanto conquistar. Por otra parte, a nivel de profesor, y volviendo al ajuste, enriquecer este triángulo, enriquecer estas interacciones, surge con fuerza la necesidad de establecer relaciones de colaboración. Entonces, no solo un profesor, una profesora, sino es la relación entre profesores y profesoras. Encuestas que se han hecho es la principal inquietud y necesidad de los profesores actualmente de no actuar de forma independiente, sino que estrechar la colaboración. Hace tiempo que se viene trabajando en generar colaboración entre profesores para la reflexión pedagógica, la planificación, el refinamiento de contenido, la relación con los estudiantes. Sin embargo, esto se hace indispensable en un contexto como el nuestro y nos da la formación inicial a establecer formas de contribuir a la generación de habilidades para la colaboración entre pares. Por otra parte, a nivel de contenido, que también se anida en variables ambientales, en Chile el Ministerio de Educación propuso una priorización curricular de contenidos a propósito de asegurar los mínimos en relación a la cobertura durante este año escolar. Y esa priorización requiere ir pudiendo analizar el currículum y seleccionar aquello que parece clave y constitutivo de los aprendizajes en cada una de las disciplinas. Habilidades que les permitan a nuestros profesores en formación, profesores educadores en formación, seleccionar esos contenidos y articularlos en experiencias de aprendizaje, es un desafío que también hemos tenido que trabajar. Ampliar las metodologías, como por ejemplo intencionar el aprendizaje basado en proyectos, la generación de colaboración entre estudiantes y metodologías que fomenten la participación y la construcción de conocimiento en conjunto entre estudiantes, resulta indispensable cuando uno piensa que el formato sincrónico no permite a los estudiantes, a propósito no solo de conectividad, sino que también de sus habilidades de atención, de estar en un formato en que tendrían que escuchar a un profesor durante un tiempo prolongado, sino que nuestros estudiantes tienen que desafiar a los niños y niñas en el sistema escolar a generar preguntas, a resolver problemas, generar habilidades de comunicación, colaboración, desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad para todas las incertidumbres que tienen que resolver en sus propios contextos.
Entonces, si bien mantenemos la preocupación en lo nuclear, hay un ajuste muy importante en relación a los énfasis y las prioridades que estas interacciones nos invitan a revisar a propósito del contexto. Y después, muy importante, porque quizás lo que fundamentalmente cambió son los ambientes. Ya no estamos en una sala de clase con un ambiente controlado, sino que se integran distintos ambientes. Los ambientes con fuerza, la familia y la comunidad. Los niños ya no están en nuestras aulas, sino que están dentro de sus comunidades, por lo tanto, fortalecer la relación de los profesores con la familia. En el caso de las educadoras de párvulos, sus interacciones en la formación han sido casi fundamentalmente en contribuir a generar recursos para que las familias puedan apoyar a los niños y niñas en su desarrollo y aprendizaje. Por otra parte, el ambiente en relación a que son ambientes digitales, en el caso de aquellos estudiantes que se pueden conectar, tenemos niveles de conectividad totalmente variables, con distintos niveles, desde muy escasa conectividad hasta conectividad limitada y también espacios donde hay una conexión fluida. Como decía la decana en su presentación, esto devela nuevamente las grandes inequidades, las brechas digitales que tenemos en cada uno de los contextos, y desafiar a nuestros estudiantes y profesores de formación a mantener estas interacciones entre estudiante, profesor y contenido y entre estudiantes, aún cuando las conexiones sean escasas. Y por último, la necesidad de contar con equipos directivos y que nuestros profesores de formación se vayan desarrollando también posibilidades de trabajo conjunto con los equipos de coordinación y el equipo directivo de la escuela para hacer un trabajo que contribuya a sostener los desafíos de este momento. Entonces hay un tema de políticas y de coordinación con los equipos que también se constituye como muy importante en los ambientes que sostienen este triángulo. Para ir terminando, entonces surgen nuevas preguntas. A nosotros nos parece atractiva las modificaciones de este triángulo y queremos mantenerlas y queremos que nuestros estudiantes vayan desarrollando estas habilidades y se constituyan en reforma curricular y de la forma de abordar la formación inicial. Es una gran oportunidad de poner a los estudiantes en el centro y favorecer la participación y el desarrollo de oportunidades curriculares desafiantes para todos los estudiantes, niños y niñas de nuestra región. Así que surgen preguntas de cómo lo vamos a hacer, ustedes tendrán sus preguntas, sus reflexiones, sus formas de abordarlo, pero he contribuido con algunas ideas que nos ayudan a analizar estas necesidades y este fenómeno. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena, por tu desafiante presentación. Y antes de pasar a nuestro próximo expositor, les quiero contar que el video de este seminario, de este webinar, y las presentaciones de PowerPoint van a estar disponibles para ustedes, se les van a enviar luego que terminemos, y van a estar además disponibles en las páginas de CEPE, de la Facultad de Educación, y sin duda probablemente de ACSID. Así es que van a tener acceso a revivir esta instancia. Ahora entonces quiero invitar a Pablo Catepillán, estudiante de Pedagogía de nuestra Facultad de Educación, quien nos presentará, nos compartirá la perspectiva desde los estudiantes de la formación inicial. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por la presentación, vicedecana. Perfecto. Me gustaría iniciar agradeciendo la invitación a participar en este webinar, de tener la oportunidad de compartir también con el rector Sarasola, con la profesora Magdalena Miller, también con Ernesto Treviño, grandes investigadores que han aportado un montón a mi formación. Y respecto de, bueno, lo que les voy a comentar el día de hoy, me gustaría partir confesando que estoy en una posición de doble militancia. Pero no se asusten, no solamente es porque me estoy formando como docente, sino que también estoy ejerciendo como tal en mi práctica profesional, lo que ha significado poder experimentar la educación a distancia en este contexto de pandemia en ambos lados de la pantalla.
La presentación que les voy a hacer el día de hoy consta de 3 momentos, asociados primero al contexto de educación en pandemia, el contexto de práctica profesional en el que estoy realizando en el Colegio Alberto Lejana, y finalmente algunas proyecciones respecto de la formación inicial docente y los desafíos de la sociedad digital que se prevén en esta. Me gustaría sí hacer algunas aclaraciones respecto de que esta exposición finalmente es descriptiva respecto de una experiencia particular y no debe entenderse como prescriptiva en ningún aspecto. Por lo mismo, no es responsabilidad del Colegio Alberto Lesgana ni del sistema de prácticas UC. Y voy a generalizar en femenino en pos de visibilizar y reconocer la gran mayoría de nuestras colegas cuando corresponda. Habiendo dicho eso, vamos a comenzar. En algunos momentos se ha dicho que la pandemia hizo visible lo invisible. Pero esta suerte de niebla epistemológica sigue estando para ciertos grupos de personas en nuestras comunidades. El día de hoy, 5 colegios de la comuna de Pirque volvieron a clases, pero quienes no volvieron fueron las y los estudiantes y un grupo importante de colegas en ejercicio. No pretendo profundizar en este fenómeno por su multifactorialidad, pero creo que nos sirve para ilustrar el concepto que Michael Fullan denomina sistematicidad y que lo entenderemos como la coherencia de y entre políticas públicas educativas. Sin ir más allá, estos espacios de diferencia, incluso de contradicción a ratos, nos dan un momento privilegiado para la acción política y, por tanto, para la acción pedagógica en los distintos contextos en los que nos desenvolvemos. Les quise colocar esta cita de Jaime Saavedra, el director de Educación del Banco Mundial, ya que hace una semana he escuchado su entrevista que mencionaba la calidad de un sistema educativo se mide por la valoración de sus docentes. Y por más bonito que suene, pueden parecer algunas palabras lapidarias para una docencia que en algunos casos sigue replicando lógicas de una enseñanza del siglo XIX, como lo podría ser una clase en la que solo se dicta un texto de un libro que ya poseen estudiantes de séptimo básico. Y si bien esto puede parecer una broma, lamentablemente es una anécdota. En otros casos tenemos discursos que han revalorado la profesión docente, como lo son los miles de casos de educadoras y educadores rurales, quienes, entre muchos otros, se han sacrificado un montón, inclusive desde su propio bolsillo, para poder establecer contacto con sus estudiantes, sosteniendo también el peso histórico de la inequidad en la educación chilena. Si bien hemos tenido enormes despliegues de creatividad por parte de las colegas, y también alianzas académicas productivas y sumamente necesarias para la educación que estamos viviendo, mi intención no es romantizar caso alguno, sino partir de un contexto que es inequitativo para poder trabajar en torno a esto. Y les quería presentar el caso del Colegio Alberto Lesgana, que ha sido un caso súper llamativo por su vocación innovadora dentro de su contexto, tanto incluso que fue reconocida como una de las 100 escuelas más innovadoras del mundo por la World Education Week y Lab4U. Este es un colegio particular subvencionado gratuito de la comuna de San Ramón, que posee una alta población migrante y de bajo nivel socioeconómico. Con dicho contexto, el colegio tomó la decisión de considerar a la comunidad educativa en sus decisiones, como parte de su proyecto integral de innovación y de educación emocional. Poseen un laboratorio de fabricación, o Fab Lab, que recientemente diseñó y puso a disposición más de 11.000 insumos para los centros médicos de la zona. Esta disposición del establecimiento es parte de la visión de justicia social que comparten, que ha hecho posible el trabajo colaborativo con la comunidad a la que pertenecen. En el colegio, trabajamos con distintos enfoques educativos a lo largo de la escolaridad y, en el nivel de segundo básico, en el cual estoy realizando mi práctica, se decidió trabajar con los 3 cursos en paralelo en las clases sincrónicas, teniendo también momentos asincrónicos. Por lo que las clases son organizadas por las 3 profesoras jefe y 2 practicantes. Esto nos ha posibilitado una mayor gestión de las particularidades y las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes, pero a la vez ha enriquecido un trabajo docente al tener una instancia concreta de colaboración planificada en torno a los mismos objetivos que queremos cumplir. Cabe destacar que esto ha sido posibilitado por un liderazgo distribuido entre las profesoras y también del equipo directivo. En este sentido, la creciente necesidad e interés por implementar metodologías activas de enseñanza-aprendizaje ha significado una gran visibilización de la innovación en educación, aun cuando a nivel sistémico no es una disposición valorada como se esperaría. Este interés ha movilizado a comunidades enteras y, bueno, también a todas y todos quienes estamos acá, en pos de saber cuáles son las condiciones adecuadas para poder implementar, para poder adecuarnos y para poder finalmente
entender el proceso en el cual estamos viviendo y en el cual estamos enseñando. Dentro de lo que he podido consultar con colegas del Blirgana y también de otros establecimientos escolares, puedo mencionar que dentro de estas condiciones lo que se destaca es tener equipos directivos asertivos, que tengan un liderazgo distribuido en pos de facilitar la implementación de la innovación de las distintas metodologías que se pretendan realizar, así como también un apoyo sostenido y sistemático para que las y los docentes puedan desempeñar su práctica. Esto se puede ver materializado concretamente en el apoyo tecnológico, que tan necesario se ha hecho en el último momento respecto del uso de tecnología de información y la comunicación en torno a la enseñanza sincrónica, y a la vez una capacitación permanente, dado que la innovación no para en un momento. Los profesores necesitan seguir perfeccionándose y el caso del Blirgana ha sido un ejemplo a seguir en esa línea. Pero bueno, ese es también un caso particular del cual yo me hago parte y hemos podido aprender un montón a partir de aquello. Pero ¿qué pasa con la formación inicial docente? Ahí. Bueno, la formación inicial docente tiene también nuevos desafíos asociados a este siglo XXI, que es cambiante, que es incierto y también es problemático. Respecto de lo que sabemos, es cierto que lo que sabemos el día de hoy estará cambiando para el día de mañana, y de hecho todavía no tenemos la seguridad de todos los desafíos que tendrán que enfrentar las y los estudiantes de América Latina, pero sí sabemos que necesitarán desarrollar las habilidades para afrontar este siglo XXI de la mejor manera, y por eso acá presento el pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación, la metacognición, ciudadanía y la responsabilidad personal y social como habilidades centrales para poder enfrentar y abordar este siglo XXI. Pero también es lógico pensar que las y los docentes de formación debemos desarrollar estas habilidades para poder ponerlas en práctica. Al respecto, también consideramos que si la realidad es interdisciplinaria, debemos agigantar los pasos que hemos realizado en la formación inicial para fortalecer la vinculación de las didácticas con los cursos pedagógicos, como por ejemplo teoría de la educación, aprendizaje y desarrollo, pero también dar espacio para la innovación. Generemos espacios dentro de las facultades de educación para que las metodologías activas se puedan prototipar, se puedan implementar, empezar a trabajar con proyectos, con desafíos, con retos y problemas, puede contribuir también a posicionarnos como docentes en los desafíos que enfrentarán nuestros estudiantes. Y desde ahí, contribuir a la construcción de conocimiento. Probablemente este es el momento histórico donde más recursos didácticos hemos tenido a nuestra disposición, por lo que la producción ya no es la principal dificultad que enfrentamos en esta línea, sino la selección de estos pertinente a nuestros contextos, en la que la colaboración y el desarrollo de la autonomía cobran una especial relevancia. Nos queda mucho por mejorar en cuanto a la apropiación de la tecnología y las herramientas digitales, pero este camino no se puede recorrer sin perder la visión y el sentido pedagógico de nuestra profesión. Llevamos décadas formándonos y trabajando en torno a evaluaciones y medidas estandarizadas, por lo que es normal cambiar el paradigma nos cueste un tiempo. Si no fuese unos meses cuando inició la pandemia, que tratemos de que sea ahora. Y si no puede ser ahora por las distintas condiciones en las cuales estamos, que sea en un par de meses, pero que sea. Para que esta pregunta del volver a las clases presenciales o no se transforme por el cómo desde la formación inicial docente, evitamos volver a lo mismo, a la misma clase tradicional, a la misma clase que no le estaba sirviendo a los desafíos de este siglo XXI. Las infancias y juventudes del territorio urbano y rural de América Latina merecen tener una educación que considere su contexto y construya oportunidades donde no las hay de manera equitativa. Y al menos desde mi perspectiva, creo que es en la formación inicial y en la formación continua en donde encontraremos muchas herramientas para seguir construyendo esta educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu perspectiva desde ese doble rol que nos muestras como estudiante, profesor en formación y también como docente en ejercicio en un contexto complejo pero de alto nivel de innovación. Muchas gracias, Pablo. Para continuar y referirse al tema formación continua de docentes y necesidades en pandemia,
Vamos a invitar al director del Centro UC para la Transformación Educativa de la Facultad de Educación, señor Ernesto Treviño. Bienvenido, Ernesto. Muchas gracias, Pilar. Muy buenas tardes. Quiero, en primer lugar, agradecer a AXI, a la Agencia Chilena de Cooperación, a la Universidad Católica, a la facultad, por la organización de este importante evento, y principalmente quisiera agradecer a los colegas que están conectados del otro lado de la pantalla y a quienes lamentablemente no lo podemos ver el rostro en este escenario, pero con mucho respeto y mucha empatía quisiera compartir el día de hoy algunas reflexiones sobre la educación en pandemia y los desafíos para América Latina. Y quiero que me permitan indicar que estas reflexiones vienen de una combinación de experiencia con acumulación de conocimiento. Como ustedes saben, tenemos pocos meses de que surgió la pandemia y la verdad es que estamos empezando a tener los primeros resultados de investigaciones que nos están mostrando hacia el rumbo que está tomando y que debería de tomar la educación. Y en este caso, me gustaría hablar específicamente de la formación continua y hacer unas reflexiones a partir de las experiencias que hemos tenido en el Centro UC para la Transformación Educativa, que somos el ala de formación continua de la Facultad de Educación de la universidad, y por lo tanto hemos estado expuestos a todas las demandas del sistema escolar más concretas y más enloquecidas que ustedes se puedan imaginar, para tratar de dar respuesta urgentemente a las necesidades de los niños. En primer lugar, me gustaría solamente mencionar dos puntos respecto de América Latina antes de la pandemia. ¿Sí? En el análisis de desafíos de política educativa que realizamos para la UNESCO, aparecieron dos elementos bien importantes que nos muestran la situación en la región, en 13 países de la región, donde muestra que menos de la mitad de los estudiantes tiene acceso a Internet. Por lo tanto, esta pandemia de verdad vino a generar una limitación de contacto entre profesores y docentes, particularmente para aquellos estudiantes que no tienen acceso a Internet. Y además, dependiendo del país, entre 30 y 70% de los docentes declaran haber recibido formación continua, pero hay enormes desigualdades urbano-rurales. Esto es antes de la pandemia. ¿Sí? Esto es parte de una investigación. Sin embargo, cuando nos encontramos con la pandemia, bueno, hay desafíos enormes de los sistemas educativos y el primero de ellos es el mantener la continuidad educativa. Y en este sentido, lo que hemos podido observar a través de las distintas experiencias que hemos tenido es el enorme compromiso de las comunidades escolares y los docentes, a pesar de no tener muchas veces las condiciones básicas para apoyar a sus estudiantes, han innovado pedagógicamente, por un lado, y por otro lado, han tratado de utilizar todos los medios tecnológicos para promover el aprendizaje sin presencialidad. Y medios tecnológicos, me refiero hasta ir casa por casa de sus alumnos en comunidades rurales, a dejarles el material un día y pasar 2 días después a recoger ese material, revisarlo, darle retroalimentación. Cuando hablo de recursos tecnológicos, no estoy hablando solamente de tecnologías de información y comunicación, sino de los recursos que los docentes tienen a su disposición
y con los que pueden tratar de atender las necesidades educativas de los estudiantes. Y en este sentido, los sistemas educativos, lamentablemente, bueno, como casi ningún sistema, no estaban preparados para la pandemia, pero están mucho menos preparados, pareciera ser, para ofrecer apoyo a los docentes, sobre todo en zonas extremas o vulnerables. Y por otro lado, también lo que hemos podido ver es que en algunas comunidades, en algunas ocasiones, cuando se intenta ofrecer apoyo, en vez de que las medidas gubernamentales sean ayudantes, son estorbantes. Es decir, interfieren en las buenas, sanas, lógicas y razonables medidas que las comunidades escolares, docentes, estudiantes y padres de familia han logrado concertar para sobrellevar esta situación. Ahora bien, desde el punto de vista de las necesidades de la formación continua, lo que hemos podido ver tanto desde la literatura como desde la experiencia misma, es que la primera cosa que surgió fue que los docentes nos escribían para decirme cómo puedo hacer clases online, cómo encender el computador, cómo usar un Zoom, un Google Classroom. Tuvimos una inundación de demandas, digamos, en las primeras semanas de la pandemia relativas al uso de tecnología para la educación, lo cual nos indica que previamente, y eso sabíamos, los docentes, si bien manejábamos la tecnología, no lo manejábamos todavía con un sentido pedagógico. Tampoco es que la manejemos ahora, pero por lo menos hemos dado pasos agigantados hacia el uso de la tecnología en educación. El segundo tema que manifiestan los mismos profesores y las comunidades escolares tiene que ver con el bienestar socioemocional de los estudiantes. Y tienen muchas dudas respecto de cómo hacer calzar, combinar la parte técnica de los contenidos curriculares con el apoyo al bienestar socioemocional de los estudiantes. Y esto, para mi gusto, tiene que ver también un poco con la forma en que estructuramos y entendemos la educación en la región, que estamos muy enfocados en el aprendizaje, incluso memorización de contenidos, y tenemos una visión relativamente acotada de cuáles son las prácticas que logran conseguir tanto el aprendizaje de los contenidos, pero paralelamente el desarrollo socioemocional de los estudiantes. Otro elemento que ha surgido con mucha fuerza ha sido la evaluación formativa y también en formato online. Y aquí llama poderosamente la atención que nuestros sistemas educativos están capturados por la lógica de poner calificaciones, de poner notas finales, de si el niño reprueba o no reprueba, que son condiciones más bien administrativas que pedagógicas. Y por lo tanto ha habido un remesón a las comunidades escolares para generar mayores conocimientos, para hacer una evaluación formativa que además se distancia de la lógica de las pruebas, en donde las pruebas, los profesores están tratando de ver que los niños no se copien, que ojalá no vayan a hacer trampa, etcétera, etcétera. Y de pronto estamos en un formato en donde, uno, necesitamos confianza. Dos, la evaluación tiene que servir para el aprendizaje y no solo poner notas. El diseño de actividades para aprendizaje autónomo ha sido otra de las demandas muy relacionado con lo que mencionaba la colega, la profesora Magda Miller, respecto del aprendizaje basado en proyectos. Esta lógica ha sido muy demandada porque los profesores, y eso tenemos mucha evidencia en Chile acumulada, no tanto en América Latina, pero la que hay en América Latina se parece bastante, donde tenemos una enseñanza muy tradicional, centrada en el profesor, en donde el profesor hace
habla y los estudiantes escuchan. Bueno, hubo que darle vuelta al salón de clases y no estábamos preparados para eso, o quizás sí estábamos preparados, pero el sistema no nos lo requería o no estábamos acostumbrados. Y curiosamente, hemos tenido un exceso de demanda por enseñanza para el aprendizaje de la lengua y matemáticas en grados tempranos, lo que desde mi punto de vista manifiesta una genuina preocupación de las comunidades escolares, no solo por el bienestar, sino por el bienestar junto con el aprendizaje. Por lo tanto, esas son, bueno, y finalmente, perdón, liderazgo educativo. Una gran pregunta respecto a qué hacemos ahora los líderes educativos, los directivos, los coordinadores, para organizar este nuevo esquema de continuidad educativa en donde no tenemos a los niños con nosotros, en donde no tenemos a los niños todo el tiempo con nosotros, en donde tenemos que atender ahora sí necesidades diferenciadas por el tipo de contacto que se puede tener con distintos estudiantes y familias. Por lo tanto, viéndolo desde una perspectiva bien social, uno puede concluir que los docentes y las comunidades escolares de verdad están bien preocupados por el bienestar general de los niños y por el aprendizaje de los niños, independientemente de lo que a veces algunas autoridades en algunos países tienden a desconfiar de los docentes. Ese es el caso lamentablemente de Chile, como si no estuvieran haciendo su trabajo. Ahora, los desafíos actuales para la formación continua todavía no están resueltos, ¿sí? Tenemos un enorme desafío del acceso a docentes y comunidades sin Internet. Esto no es algo que depende exclusivamente del sector educativo, pero claramente nos pone de manifiesto que probablemente los sistemas educativos de América Latina han hecho mucho, en inglés se dice lip service, servicio labial, mucho discurso y poca práctica respecto a fomentar el acceso a Internet, con algunas excepciones aquí, como en Uruguay con su plan Ceibal, pero en general en América Latina tenemos ese desafío. Otro desafío de la formación continua es que los tipos de cursos que no llevan reflexión sobre la práctica y que no acompañan a las comunidades escolares en la toma de decisiones cada vez son menos atractivos. Porque los docentes no solamente buscan cursos para juntar puntitos para una carrera docente o para aumentar su salario, sino de verdad están muy interesados en resolver los problemas pedagógicos y de enseñanza que están enfrentando. Y eso requiere un alto grado de contextualización en los apoyos formativos. Es decir, necesitamos soluciones hechas a la medida. Si bien es cierto que tenemos evidencia de la cual podemos tomarnos, necesitamos que esas soluciones sean hechas a la medida de los distintos contextos escolares. Y para ello es necesario cambiar la forma de pensar la formación continua desde la transmisión de conocimientos al aprendizaje para resolver problemas de la práctica en base a evidencia. En eso todavía estamos bastante lejos, diría yo, en América Latina, de llegar a ese punto y requiere un esfuerzo no solamente de los sistemas escolares, de las políticas públicas, pero también de las propias instituciones que ofrecemos formación para generar oportunidades de mejora que sean mucho más apropiadas y más conectadas con las realidades locales y además que sean ojalá bastante menos jerárquicas, donde
los expertos que investigamos en la universidad podamos colaborar con los expertos que enseñan todos los días en esa búsqueda de soluciones. Nos falta llegar a esa horizontalidad. Y para terminar, ¿cómo debiera ser la educación y la formación continua en el futuro? Bueno, en términos de educación, me parece que América Latina estuvo muy enfocada y tenemos esa lógica de tener unos currículums muy extensos, llenos de contenidos, donde lo más importante muchas veces es el contenido, es la cobertura curricular, es el libro de texto que pasa a ser el maestro, y perdemos de vista, no vemos a los ojos a los niños y niñas que tenemos enfrente. Y sin lugar a dudas, la situación que nos plantea la pandemia es una situación de gran impacto en el bienestar socioemocional de los niños y de las comunidades escolares en los distintos países. También esta educación del futuro debería estar mucho más enfocada en el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, cognitivas y cívicas, por mencionar algún grupo, en vez de la memorización de contenidos. Sin embargo, eso requiere una transformación muy importante en la lógica que tenemos nosotros como profesores, como profesoras en el sistema escolar, y un cambio en los términos de referencia de las relaciones con los estudiantes. Tenemos que generar relaciones de más confianza, en donde, como ya lo mencionaron también mis colegas, donde menos es más. La idea de enfocarse en habilidades nos permite trabajar de manera más holística el desarrollo humano, sin sobrecargar necesariamente de contenidos a los estudiantes. Y en términos de formación continua, tenemos que avanzar en programas desarrollados a la medida de las necesidades de las comunidades, y con acompañamiento y colaboración para la resolución de problemas, y que además incorporen un elemento de evaluación. Este elemento de evaluación no me estoy refiriendo necesariamente a una evaluación de tipo investigación necesariamente, pero sí a una evaluación de procesos y de resultados muy concienzuda que nos permita ir aprendiendo durante la práctica, ¿sí? Y que el foco de esa formación continua sea en dar herramientas, construir herramientas conjuntas para ayudar a los niños y las niñas en su desarrollo. Es decir, menos contenido y más conciencia respecto de nuestra labor y nuestro rol como docentes para apoyar a través del aprendizaje y la forma en que generamos la enseñanza, el desarrollo socioemocional, afectivo, social, cognitivo y cívico de los niños. Muchísimas gracias por su atención y gracias por la invitación a este evento. Muchas gracias, Ernesto, y especialmente ese último llamado a la educación socioemocional y al desafío adicional que nos pone esta pandemia en esa línea. Para finalizar entonces con las presentaciones de nuestros panelistas, quiero dejar con ustedes al vicerrector de programas académicos de la Universidad Católica del Uruguay, el señor Marcos Sarasola, quien nos compartirá sus reflexiones y experiencias en relación al tema del liderazgo escolar y el regreso a la escuela. Bienvenido, vicerrector. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Erika. Gracias, Pilar. Y a todos, a la invitación que me ha hecho la Universidad Católica de Chile. Nos une algún trabajo en común y una amistad que ha terminado, entre otras cosas, en un programa de máster de liderazgo, en cuyo diseño ha trabajado especialmente Paulo Volante, gran colaborador, y que es un poco la referencia que yo he tomado de los testimonios de los directores de lo que voy a hablar ahora con ustedes. Ustedes saben que Uruguay es un país pequeño,
pequeño en territorio y en población, entonces nos encanta tener alguna cosa exclusiva, distinguirnos por algo. Entonces ahora estamos encantados de la vida porque nos va bárbaro con la pandemia. Fíjense que los números de Uruguay son medio raros para la región, especialmente para nuestros gigantes vecinos de Argentina y Brasil. Nosotros en este momento, ayer, tomé los números de ayer, nosotros tenemos 6 personas activas con virus cada 100.000 habitantes. Y me tomé el trabajo de ver en Chile, para poder ver la relación, y en Chile hay 70 por cada 100.000 habitantes. O sea que tenemos unos números fantásticos y eso nos ha permitido algunas acciones y nos ha permitido volver a las aulas, por supuesto que con medidas, con la distancia física, tenemos gel y alcohol por todos lados y controles de temperatura, etcétera, todo eso, los tapabocas, la variedad de tapabocas que hay ha sido asombrosa, no sé, supongo que en Chile también, los modelos que combinan con la ropa, entonces, ha sido toda una industria interesante. Entonces, en ese contexto, lo que nos ha pasado es que los directores, los líderes educativos, han tenido un primer momento muy rápido, porque nosotros tuvimos el primer contagio el 13 de marzo, un viernes, y al lunes siguiente ya estaba actuando los líderes para trabajar esto a distancia. Como lo han dicho ya, ha supuesto un paso enorme que no hubiéramos dado en condiciones normales de innovación, de creatividad. Está bien claro que han tenido que los directores resolver situaciones que nunca se les había planteado, tanto en ese momento donde todo ha sido a distancia, como ahora que estamos ya hace, diría, 3 meses volviendo a las aulas, de forma paulatina, aquí en la universidad más recientemente, pero en primaria, en educación media, se ha hecho ya. Entonces, los directores han tenido que mostrar toda su innovación, toda su creatividad. Es bien interesante porque yo he podido ver que de igual manera que esta pandemia ha mostrado las debilidades de nuestro sistema de formación, porque han expuesto a nuestra gente a resolver situaciones para las que no estaban preparados, curiosamente uno ha visto cómo han aparecido cosas que no esperaba. Digo, la innovación y la creatividad, como ya lo han manifestado los otros panelistas. Han manifestado también el pensamiento crítico, han tenido que resolver problemas, solucionar problemas críticamente en poco tiempo. Normalmente los líderes educativos tienen poco tiempo para tomar decisiones, pero ahora fue mucho más. Es claro también que los líderes educativos han tenido que desarrollar habilidades comunicativas. Han tenido que comunicarse con las familias, con los estudiantes, con el profesorado, y han tenido que sacar a relucir todas sus habilidades para poder hacer esto de buena manera. También han nombrado la colaboración. La colaboración, han tenido que generar colaboración. ¿Y por qué? Y porque no estábamos preparados, porque sus profesores no estaban preparados. Nosotros, como bien mencionó Ernesto, tenemos aquí el Plan Ceibal, pero era una tecnología disponible, pero no tan desarrollada. Era una tecnología cuyo objetivo no fue tanto el aprendizaje, sino que fue el disminuir la brecha digital, pero que la teníamos y fue usada, y fue bien usada y aprovechada. Entonces, si ven estas cosas que yo he mencionado, la creatividad, la innovación, la comunicación, la colaboración, el pensamiento crítico, la solución de problemas, son eso que inadecuadamente llaman habilidades blandas. Pablo también mencionaba las habilidades del siglo XXI, ahí estaban varias de esas. La decana había
había mencionado que la formación tenía que ser para toda la vida. Y ya sabemos que el tema disciplinar cambia mucho, cambia muy rápidamente. Entonces, tenemos que insistir en estas que llaman habilidades blandas, que terminan siendo las habilidades más fuertes y las más importantes, porque lo otro cambia muy rápidamente. Entonces, cuando Magdalena, por ejemplo, hablaba de la colaboración, Pablo de la importancia de las habilidades del siglo XXI, Ernesto dijo habilidades socioemocionales. Todo eso, nuestros líderes lo tienen que casi aprender solos, porque estamos muy enfocados a lo disciplinar, ¿no? Ya lo decían, la memorización, la reiteración, la exposición, todo eso que ya sabemos que es ese modelo industrial que tenemos de la educación y que ya sabíamos que esto no funcionaba y nos cuesta tanto cambiar, nos cuesta tanto responder y a estar atento más a los aprendizajes que a todo lo demás. Y yo voy a agregar una quinta competencia que me parece fundamental y que es la conciencia personal, que incluye esto de las habilidades socioemocionales. Miren, los líderes, yo he sido director en 2 centros educativos durante 12 años, lo he vivido en carne propia, lo que son todos los problemas, las dificultades, las urgencias, todo lo inmediato, todo lo que hay que atender. El que te dice, un minuto nomás y vive todo un drama. Bueno, todo eso hay que atenderlo y eso implica cierta paz interior, serenidad de espíritu, como quieran llamarlo. Pero uno tiene que estar en el eje, tiene que estar equilibrado, tiene que poder atender a todos, ser ecuánime, saber que la ecuanimidad es muy importante. Y esto de la conciencia personal, el autoconocimiento transformador, el autoconocimiento que como líder me permite recorrer todos estos escenarios sin la aversión a las cosas, a los sinsabores del liderazgo y sin avidez también a los buenos momentos que el liderazgo tiene. Entonces, en estos tiempos de pandemia, yo he visto y reitero en este máster, este testimonio de muchos líderes con los que he trabajado la semana pasada, cerrando algunos temas de la formación, que sus testimonios daban cuenta de esto, de todo lo que habían aprendido, de todo lo que habían podido ver en tan poco tiempo y que les había así ayudado a desarrollar. Ha habido un crecimiento muy grande, ha habido mucho aprendizaje, muy rápido, nos hubiera llevado más tiempo. Así que esto que hoy nos está ocasionando inconvenientes, por otro lado, nos ha hecho crecer. Ojalá aprendamos, ojalá vivamos esto con sabiduría, con ecuanimidad, para aprovechar estas oportunidades que nos da la vida. Gracias. Muchas gracias, Marcos, por estas reflexiones y esta tremenda mirada optimista con que cierras tu presentación, que coincide también con algunos comentarios que hemos recibido en que las y los profesores valoran esto como un desafío gigantesco, pero también como una tremenda oportunidad de aprendizaje. Vamos ahora a dar paso a el espacio para las preguntas, que nuestros invitados del panel puedan responder y compartir con ustedes algunos de los comentarios que nos han llegado a través del chat. Estamos bastante justos de tiempo, pero vamos a extendernos unos segundos más para aprovechar la cantidad importante de preguntas que hemos recibido. Sin duda vamos a tener que seleccionar algunas porque el tiempo tiene sus límites. Hay una pregunta para Magdalena y Pablo, que yo creo que ellos son los que podrían abordar este tema, que tiene que ver con qué va a pasar, cómo ven ustedes lo que viene después de la pandemia. Si vamos a seguir con la educación virtual en algunas fases, en algunas partes, por razones de pertinencia, por razones de recursos, por motivaciones pedagógicas. ¿Qué piensan de esta idea de que permanezca en parte o completamente o de alguna manera la modalidad online cuando se vuelva a la normalidad? No sé si quiere partir Magdalena.
Claro. Gracias por la pregunta. Es un gran desafío. Yo creo que cuando discutimos los temas de presencialidad acá en Chile, tenemos claro que no vamos a volver a las escuelas que dejamos en marzo. Primero tenemos también la ilusión de que esta transformación se manifieste en la experiencia de aprendizaje de nuestros estudiantes. Leí algunos comentarios en el chat, profesores, que ponían como sugerencia el aula invertida, como una de las posibilidades de generar mayor participación, de dejar en estos formatos digitales algunas estrategias de preparación para los estudiantes, modalidad asincrónica, y usar el espacio de interacción y presencialidad para realmente resolver problemas, aplicar soluciones creativas, enfrentar proyectos, realizar indagaciones, expresiones artísticas. Entonces, también ligado a lo que presentaba cada uno de los panelistas, pensar una nueva forma de articular los contenidos y conocimientos curriculares de cada uno de los países de la región, combinado con la sensación de bienestar que da aprender, ¿no? Como que mi ilusión es que ese bienestar que nos habla en esto, el bienestar socioemocional, esté teñido y se fortalezca la idea de que aprender también contenidos curriculares desafiantes nos genera bienestar. No hay nadie más orgulloso que un niño que aprende a leer, nadie más erigido y bien parado que un niño que siente que va dominando las prácticas de su cultura. Entonces, hay una integración ahí que nos desafía y que creo que esta oportunidad de perfeccionarnos en estrategias diferenciadas, distintos recursos, va a influir en que podamos tener como una aproximación al aula invertida, al desarrollo de nuevas metodologías que generen otro tipo de interacciones en los estudiantes, donde tengan la oportunidad de expresar su razonamiento, construir sobre las opiniones de otros y fundamentalmente desarrollar sus capacidades de colaboración, comunicación, pensamiento crítico y colaboración junto a los contenidos que cada uno de los currículum de cada uno de los países que habitamos ha definido como importantes para cada uno. Gracias, Magdalena. ¿Pablo? Sí, bueno, muchas gracias por la pregunta y me gustaría partir diciendo que no puedo estar más de acuerdo con Magdalena. Yo creo que acá hay una visión sumamente compartida. Y yo creo que, para no repetir algunas cositas, estamos ante una serie de decisiones que involucran oportunidades. Yo creo que acá las oportunidades que hemos generado y que vamos a seguir generando en pos del aprendizaje mediado por tecnologías a distancia, solamente va a enriquecer el proceso de experiencia-aprendizaje, tanto a nivel de formación inicial como formación continua, pero también la misma implementación de esta secuencia, de esta experiencia. Por tanto, yo no veo muy lejano un modelo blended en el cual involucremos la presencialidad con aspectos digitales, porque esa idea de personalización, de poder hacernos cargo también de la educación socioemocional, creo que hace mucho sentido en un mundo que está siendo digital, que requiere ser interpretado de una manera también digital, sobre todo con los códigos, el aspecto multimodal de la vida que estamos teniendo. Entonces, no hay que separarlo porque es parte de la vida, es parte de la realidad que estamos teniendo, y si la educación responde a eso, obviamente vamos a estar enriqueciendo las oportunidades de aprendizaje de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. Muchas gracias, Pablo. Hay muchísimas preguntas. Hay una que se repite en un par de personas que tiene que ver con esta mirada de qué es lo que realmente nos ofrece o nos puede dar esta educación a distancia. Una persona dice, no me gusta educación a distancia, pienso más en la idea de educación virtual, porque la cercanía no tiene por qué ser física. Y pensando en Ernesto, en Marcos, Magdalena, Pablo también, ¿cómo ven esta posibilidad, desde la experiencia que hemos tenido, desde lo que sabemos, de que esta educación a distancia, esta educación virtual, esta educación online, nos permita
igual, de todas maneras, generar esos espacios de cercanía con las y los estudiantes y por lo tanto de aprendizaje. No sé quién quisiera partir, a lo mejor podríamos partir por Ernesto. Sí, efectivamente, Pilar, yo creo que tenemos una situación en donde esta educación a distancia, de verdad ha sido a distancia en este momento, ¿sí? Más que virtual, y ha requerido por parte de los docentes y de nosotros también una serie de adaptaciones a la forma de interactuar con los estudiantes, porque ¿cómo va a saber uno si un estudiante está bien o está mal? Bueno, uno justamente empieza a usar las encuestas, empieza a usar otro tipo de elementos para tratar de conectar a un nivel más humano y personal con los estudiantes, los cuales muchos están enfrentando enormes problemas en casa, en sus familias, y por lo tanto tenemos que ser muy receptivos y estar muy atentos a estas otras condiciones que, como dice algunas de las taxonomías del aprendizaje, si no hay motivación, si no hay interés, si hay anomia, si hay depresión, muy difícilmente podemos conseguir algún logro cognitivo permanente y suficiente. Por lo tanto, sí, tenemos que avanzar para ser más cercanos a pesar de la distancia física, pero también tenemos que pensar que en algún momento vamos a volver a la escuela. Y cuando volvamos a la escuela, ojalá que no volvamos a hacer lo mismo. Eso es lo más importante para mí. Muy relevante, gracias Ernesto. Marcos, no sé si quieres compartirnos alguna reflexión en este tema. Sí, no tengo ni la menor idea de cómo responder a esta pregunta. Yo lo que creo que es fundamental centrarse en los aprendizajes, está claro. Hay veces que uno se confunde un poco por todos los artefactos que están alrededor de esto y se pierde un poco el norte. Ojalá lo que dice Ernesto funcione y podamos volver de otra manera. Lo que pasa es que son modelos muy rígidos, muy estructurados. Entonces, esto es un sacudón importante. Nos hemos visto movidos y es cierto. Ahora, yo creo que las inercias de estas instituciones es muy grande. En esto, en la parte sistémica, no soy tan optimista como en los procesos personales de crecimiento. Ahí yo creo que sí. También voy a decir una cosa. En todo esto que a veces se está discutiendo, parece que se toma como premisa válida que antes que esto todo era fantástico y que todos aprendían y que entonces ahora se complicó. No, es que antes tampoco aprendían, ¿eh? O sea, memorizaban, repetían, sí, pero aprendizajes, eso es cuestionable. O sea, estamos diciendo que era un modelo que no estaba funcionando, un modelo que no estaba dando de sí. Entonces, hay que cambiarlo. No hay otro camino. Todavía no sabemos muy bien cómo, pero es necesario cambiarlo. Nuestros estudiantes no estaban aprendiendo en cantidad, en calidad y en oportunidad, tanto como a veces en el imaginario creemos. Y esto nos está dando muchos problemas todavía ahora. Muchas gracias, Marco. Pablo, quería compartir algunas ideas en esta línea también. Sí, y muy de acuerdo con esta última que acaba de mencionar Marcos. O sea, muchas veces se romantiza la presencialidad por el hecho de que estamos más cerca físicamente, pero no necesariamente estamos teniendo un mayor desarrollo de mayor contacto, una mayor empatía con nuestras estudiantes y nuestros estudiantes en la sala de clase. Y al respecto me gustaría mencionar una idea que me gusta mucho de Michel Petit, que es esta idea de casas de lenguaje, en la cual presenta que nosotros humanos también vivimos en casas de lenguaje, en cómo nos relacionamos, nos podemos refugiar muchas veces en las palabras, podemos ver el mundo a través de las palabras, también pueden ser ventanas,
se refiere particularmente a las obras literarias, pero creo que en este sentido también nos sirve para poder decir que el lenguaje que utilizamos, ya sea verbal, kinésico, trabajar con otros tipos de lenguaje, por ejemplo, el lenguaje musical, el trabajo con imágenes de la enseñanza a distancia, pueden ser formas también en las cuales podamos empatizar con nuestras y nuestros estudiantes, las que podamos establecer conexiones potentes y válidas para este contexto, y creo que ahí hay una potencialidad de la dialogicidad tremenda. O sea, no porque estemos lejos significa que no vamos a poder seguir dialogando, que vamos a poder seguir interactuando y que vamos a poder seguir formando la aula que queremos. Hay mucho por recorrer, pero no lo veo muy lejano tampoco. Muchas gracias, Pablo. Hay una pregunta que se refiere a temas que ustedes todos mencionaron de alguna medida, en el tema de la colaboración, en el tema de las comunidades de aprendizaje. Y dice, ¿qué papel juegan las comunidades de aprendizaje en el contexto de la virtualidad educativa o de esta educación online? No sé si Magdalena quisiera plantear algo en esa línea. Gracias, Pilar. Bueno, nosotros estamos trabajando en proyectos de investigación en esa línea acá en Chile de colaboración y cómo generar colaboración entre pares. Hemos seguido con el proyecto en este contexto y es impresionante ver la necesidad que hay de tener algunas estructuras de colaboración, colaborar en torno a focos y temas particulares. También lo dice la encuesta, lo refería Ernesto, la necesidad que presentan los profesores de tener habilidades y estructuras de colaboración bien específicas. Yo creo que especialmente en contexto virtual hay algo que hace que como el tema de que tenga las oportunidades de grabar clases, que es algo que normalmente se hace difícil, te permite, por una parte, si no lo quieres compartir con nadie, autoevaluar tus interacciones, tus preguntas y la reacción de los niños. Ahora, si quieres abrirlo y compartirlo con otros, quedan clases registradas que se pueden refinar, se pueden compartir y pueden ayudar a otros. Los profesores, como describía Pablo la experiencia en su práctica, de juntarse entre 3 profesores, hacer una clase, dividírselo en grupos pequeños, se han generado un montón de estrategias y formas de colaboración que en contextos presenciales se veían muy limitadas, yo creo que más bien porque no había surgido esta necesidad de tener que aprender fuertemente otros por sentir que es algo que tenemos que ir conquistando juntos. Las comunidades de aprendizaje creo que son un sostén indispensable en esta área. Quisiera referirme ahí a un tema que aparece también en el chat y tiene relación con los puntos anteriores, que ameritaría un seminario en sí mismo, en la educación inicial o educación parvularia, como le llamamos acá. Ahí la colaboración entre pares, entre equipos, entre familias, resulta el sostén de esta época de crisis, dado que los niños no tienen, cuando hablamos de continuar en contextos virtuales, es uno de los niveles educativos que se ha visto más perjudicados en relación a tener oportunidades sistemáticas para su desarrollo y aprendizaje. Es algo que tenemos que analizar desde el punto de vista de las políticas, vamos a ir viendo en el tiempo los efectos que tienen, pero que tenemos que hacernos cargo que especialmente en esos niveles la forma de abordarlo no es la misma que para los niveles de básica y media. Y ahí resulta los temas de colaboración también especialmente sustantivos. Muchas gracias, Magdalena. Marcos. Suscribo la importancia de la colaboración. La última década hay mucha investigación que muestra que la colaboración entre el profesorado afecta a los aprendizajes. Hoy ya no se puede dudar. El tema es que todavía hemos generado las estructuras, y está muy bien, por lo menos hablo de los países que conozco más, que son España y Uruguay. Hay estructuras que favorecen la colaboración. Todavía nos tenemos que caminar un poco más para que esa colaboración sea efectiva. Hay muchos autores marcan distintos niveles de colaboración, acuerdos curriculares. Lo cierto es que hoy es impensable que alguien trabaje solo. O sea, tenemos que trabajar con otros. Ahora mencionaban el aprendizaje basado en proyectos. Bueno, eso es una metodología que exige a los docentes trabajar juntos y tienen que aprender a trabajar juntos
y los estudiantes tienen que ver a sus profesores también trabajar juntos y aprender a trabajar juntos. Entonces, ya no existe aquello de que yo trabajo solo. Necesitamos de otros, necesitamos aprender con otros. Está bien claro. Y la investigación da cuenta de esto también. Muchas gracias, Marco. Y por último, Pablo, Magdalena mencionó la experiencia que tú referías en el colegio, a lo mejor una última reflexión respecto de eso. Así es. Creo que no solamente el modelo educativo que estaban pensando en el Colegio Alberto Lesgana, que implica el trabajo por proyectos a lo largo de su escolaridad, es uno de los elementos que favorece la colaboración y que implica cómo cambiar el paradigma sobre el cual se está trabajando. También esta vinculación, a la cual traté de hacer alusión en mi presentación, de la comunidad educativa, de conversar con padres, apoderados, de incluirlos en la toma de decisiones, al menos considerarlos y poder hablar de educación. O sea, si seguimos en nuestras trincheras conversando acerca de cosas un poco más chicas y no discutimos el modelo que estamos pensando, cómo estamos concibiendo cuáles son los supuestos de este estudiante, hacia dónde queremos apuntar como colegio, hacia dónde queremos apuntar como docente, es muy difícil. Es que si no hacemos eso, vamos a poder colaborar. Entonces, hay que sentarse a conversar, y yo creo que instancias como esta, a nivel latinoamericano, a nivel más local, son súper positivas para poder levantar este tipo de discusiones, tanto a nivel de formación inicial como en ejercicio. Entonces el camino tiene que ir por ahí. Tenemos que dialogar, tenemos que conversar acerca de la educación que queremos desde nuestros contextos, porque no nos sirve poder aplicar necesariamente experiencias de otros lados. Tenemos que tomarlas como modelo y poder adaptar lo que queramos, pero el sentido de la educación va a ser en función siempre de la comunidad a la cual estemos educando. Muchas gracias, Pablo. Bueno, quedan muchísimas preguntas, pero muchas también van a ser respondidas y van a tener espacio en los próximos webinars de esta serie. Tenemos, por ejemplo, muchas preguntas en el área de priorización curricular, de qué es lo que pasa cuando llevamos a la priorización, leemos la priorización como un foco en lenguaje y matemática y dejamos todos los otros elementos. Bueno, tenemos el próximo seminario, el día 15 de octubre, justamente tiene que ver con formación integral y priorización curricular en tiempos de crisis. Luego hay una serie de preguntas sobre política pública, brechas, desigualdad, todo lo que ha quedado de manifiesto más fuertemente y más claramente en la vida online, pero también ha mostrado las desigualdades en la vida cotidiana, ¿no es cierto?, de nuestra América Latina. Y ahí tenemos entonces el webinar del 29 de octubre que dice cómo abordar las nuevas desigualdades escolares post pandemia. Y ahí vamos a tener espacio para eso. Y finalmente, muchas preguntas también sobre las estrategias para generar aprendizaje, motivación online, cómo hacer la enseñanza online. Y tenemos el día 5 de noviembre, el último de la serie que se llama Aprendizajes de la educación remota en tiempos de crisis. Creo que ahí tendremos tiempo para abordar algunas de esas preguntas. Y junto con agradecerles, quisiera cerrar con un comentario que pone a uno de los participantes, una de las participantes, y que refleja el reconocimiento que nosotros, todas y todos los que estamos involucrados en esto, tenemos. Un reconocimiento al esfuerzo y a la dedicación de las y los docentes frente a esta crisis mundial y en beneficio de todas y todos los niños y niñas y jóvenes de nuestra América Latina. Muchas gracias a todas y a todos por participar en esta instancia, por sus comentarios, por sus preguntas, especialmente a los panelistas por todos sus aportes, y esperamos verlos en las próximas sesiones que nos reúnan a seguir discutiendo. Muchas gracias.